Durante los últimos 20 años hemos sido testigos de un aprendizaje social que nos ha llevado a valorar la democracia, la estabilidad económica, la iniciativa emprendedora y el rechazo a la violencia. Yo quisiera detenerme en este punto. La mayoría de ustedes debe tener entre 18 y 25 o 26 años. Ninguno de ustedes ha vivido el fenómeno de la Unión Soviética y su posterior colapso con la caída del muro de Berlín. A nivel local, y toda política es local en ese aspecto, todos ustedes han tenido, con sus sumas y sus restas, para verlo en grandes brochazos, elecciones sucesivas, una democracia continua y en paz a nivel local, indubitable, por lo menos en la elección de sus alcaldes y de sus principales autoridades. No han conocido el fenómeno de la hiperinflación o lo han escuchado indirectamente, pero ustedes en la mayor parte de su vida de jóvenes y adolescentes han contado con una moneda estable que no ha tenido enormes variaciones como la mayoría de nosotros que ya peinamos canas y tenemos algunos kilos de más, sí hemos padecido de una manera continua y constante. Por tanto, son ustedes peruanos nuevos, jóvenes peruanos nuevos en un país nuevo, que no ha conocido este fenómeno nunca en su historia republicana. Y en ese contexto, el principal desafío cultural a resolver para fortalecer el vínculo de prosperidad que se está generando entre Perú y España a nivel internacional y en todos los tratados que se han detallado aquí por nuestro embajador, es superar la ambivalencia afectiva que muchos de los integrantes de la sociedad peruana hacia España tienen y a la herencia dejada por ellas. Es frecuente escucharlo, hemos escuchado casi todos nosotros en nuestras escuelas, que la gran causa de nuestros problemas es el predominio de España desde el siglo XVI hasta comienzo del siglo XIX. Sin embargo, ese sentimiento ha convivido con la presencia y acción de grupos de intelectuales que han destacado y promovido los lazos del Perú con España, Manuel Delgado, Marco Vallejo, José Vallejo, en distintos aspectos. Hasta hoy, probablemente por todos los estereotipos y prejuicios que tenemos nosotros sobre nuestro país, sobre nosotros mismos, muchos de nosotros entendemos el proceso de globalización como una apertura a las ideas y a los productos del mundo en nuestro propio país, como recepción de los capitales de las empresas extranjeras, o como, por ejemplo, empezar a hablar inglés para comunicarnos con todos. Si bien es correcto que todo lo anterior forma parte del proceso globalizador y de los vínculos que existen para generar la prosperidad, creemos que ésta se queda en una forma estrictamente pasiva, es decir, en recibir las influencias y capitales del mundo, pero no en salir al mundo con nuestros productos, empresas, nuestro idioma, nuestra literatura o nuestra cultura. El entender que el Perú es mucho más grande y fuerte de lo que siempre nos acostumbramos a pensar, podría ayudar a que nosotros, las personas, peruanos, las empresas y los gobiernos, y el gobierno de nuestro país, evalúe mejor su potencial, estime más sus grandes ventajas competitivas y comparativas y se lance a una conquista de mercados al exterior, tanto en la región como en el mundo. Por tanto, para fortalecer ese vínculo de prosperidad, la tesis que yo quiero proponerles es que para crecer y ser libres es despojarnos de una doble mala percepción. La primera, la que hemos aprendido desde los países desarrollados. Gran parte de las tesis liberales que yo propugno implican que ha habido una idea de América Latina propalada desde Europa, la famosa utopía de Tomás Moro, etc., que se ha ido generando desde los países desarrollados, donde existe una percepción errada sobre nuestra región, esa característica singular, folclórica, distinta, ajena, que nosotros hemos llegado a aceptar como una verdad indiscutible. La apreciación de Carlos Rangel, desde del buen salvaje al buen revolucionario, detalla esa percepción del hombre natural no contaminado por el proceso civilizador. Tanto que incluso ella nubla nuestra capacidad de ver cómo es la realidad que nos rodea. La de ser en realidad países más organizados, más heterogéneos, con una mayor herencia común y con un solo idioma, a diferencia de Europa, que tiene alrededor de 22, en el caso de América. La segunda visión, la segunda percepción de la que debemos despojarnos para garantizar ese vínculo de prosperidad, y que es fruto de la primera,
es aquella visión que busca señalar que la culpa de nuestros males está en los países desarrollados, que somos pobres por causa de ellos, y que los europeos y los americanos, o los norteamericanos, en fin, se llevaron nuestra riqueza, y por eso nos quedamos así, condenados a la pobreza hasta el fin de los tiempos. A este respecto, una gran responsabilidad descansa en esos, como los llamó Mario Vargas Llosa, intelectuales baratos, cuya gran tarea intelectual a lo largo del siglo XX ha sido la de buscar culpables de nuestro atraso, en lugar de buscar a los responsables de nuestros potenciales éxitos. En el esfuerzo de responsabilizar de nuestros males a terceros o a factores externos, y no a nosotros mismos, se han llenado bibliotecas y se han aprendido consignas en las escuelas. Españoles, ingleses y norteamericanos se han sucedido como los causantes de nuestro subdesarrollo y pobreza. Ignoramos quiénes lo serán en el futuro, probablemente los chilenos, los brasileños o los chinos. De esta suerte, vivimos una suerte de peligrosa patología intelectual, una especie de xenofobia selectiva, sin realizar una profunda autocrítica para reconocer que el germen de nuestros males, de los que todavía tenemos y de los que prevalecen estructuralmente, está en nosotros mismos y no en factores exógenos. Así, hemos tratado de encubrir nuestra propia responsabilidad mientras ocultamos nuestros propios malos hábitos, falta de educación y urbanidad elemental, la informalidad, el desacato a la autoridad, la impunidad y la ausencia de sanción social como forma de vida. Para efectos de suprimir esa visión y tender hacia un verdadero vínculo de prosperidad entre nuestras dos naciones, esta se tiene que dar entre iguales. Para ello, para estar desde nuestro lado en una condición de igualdad al fin de alcanzar una prosperidad conjunta, hay tareas que peruanos y españoles tenemos que hacer. En nuestro caso, nosotros debemos dejar las pequeñas rivalidades políticas que nos han separado, esa unión de los afines que FAE propugna, por ejemplo, y debemos unirnos para convertirnos, en nuestro caso, en uno de los países más importantes en la región. Se trata en lo cultural de una cruzada para cambiar la autoestima de toda la nación peruana, con el fin de, en algún momento, lograr un sentimiento de unidad, que no importa si no es política, pero que en lo esencial debe ser generacional y cultural, que nos lleve a ser la fuerza regional efectiva que hoy potencialmente somos. En el caso de los partidos, efectivamente, estos tienen que constituirse como verdaderos baluartes y defensores de la democracia y verdaderos baluartes del modelo de crecimiento y desarrollo sostenido que nos han llevado a esta situación de crecimiento y de potencial superación de ser un país de ingresos medios que actualmente somos. El camino del Perú, por tanto, concluyendo, me pregunto, ¿está, por cierto, en imitar los mejores métodos usados por los países que nos anteceden en el desarrollo? Creo que la respuesta es no. Se trata más bien de crear estrategias que se adapten a nuestras condiciones y recursos. Primero, trabajar mejor y hacer accesibles nuestros grandes territorios. La gran tarea del Perú, por ejemplo, es generar una infraestructura vial semejante al español, en la cual toda nuestra geografía inaccesible y todos los pueblos que hoy están al interior del Perú, separados entre sí, puedan unirse y vincularse económica, financiera, culturalmente. Segundo, potenciar esa cultura de emprendedurismo, donde se gesta la nueva clase media del Perú. Un país con una clase media fortalecida es un país heterogéneo, es un país unido, es un país que desarrolla y establece su crecimiento. Tercero, corregir los defectos del proceso descentralizador, logrando que las poblaciones en provincias se concentren en las capitales del interior, antes que sigan dispersas, o peor aún, concentradas únicamente en Lima. Cuarto, realizando un proceso agresivo de formalización de todo el sector informal omnipresente en todo nuestro país. A nuestro entender, el camino al desarrollo está empedrado con ideas propias, pensadas para nuestros mercados y nuestras condiciones. Y para eso debemos conocernos y reconocernos, superar la baja autoestima nacional, establecer una suerte de llamamiento a la sociedad civil peruana, especialmente a los más jóvenes, a tomar la conciencia de todo esto y a liderar
un reordenamiento del país a partir de esta nueva visión superada de trabas y corsés ideológicos de nosotros mismos. De hecho, como ya he indicado, hay finalmente un vínculo que promover entre España y los países del Pacífico. El futuro es vincular el nuevo núcleo económico compuesto por Chile, Perú, Colombia y México, y que tienen, todos ellos, una sólida herencia hispana. Estos países, entre ellos el nuestro, que representan una subregión de más de 200 millones de habitantes, es decir, una región de habitantes más grande que el Brasil, marcarían el paso en Latinoamérica en los próximos años. Cabe considerar que, de acuerdo al último ranking Doing Business de 2011, los 4 países latinoamericanos que nombro salen mejor ubicados que los 4 llamados BRIC. ¿Qué significa esta palabra? El BRIC es un término que recoge la primera letra de 4 países, Brasil, Rusia, India y China, que se considera serían las nuevas potencias dominantes en el 2005. ¿Nos serviría esta integración para enfrentar de mejor manera los nuevos sistemas internacionales que se vienen y a las nuevas potencias emergentes que se van a consolidar? Pensamos que sí. Pero para ello hay que, y esa es la reflexión con la que concluyo, establecer una nueva visión que establezca un vínculo de prosperidad entre nuestras dos naciones. Y esa visión se resume en la siguiente frase: vivir la libertad. En cierta manera, a nosotros han llegado todas las tecnologías que han sido resultado de la idea de la libertad. Es decir, las maravillosas creaciones que nosotros vemos, en los micrófonos por los cuales hablamos, la luz que nos alumbra, las pantallas planas que vemos, son en buena cuenta producto de una idea, la libertad, que produjo unas instituciones, los derechos individuales, la tolerancia, el Estado de Derecho, el mercado, las cuales permitieron que la creatividad humana se desencadenara y que los innovadores cosechen el producto de sus obras y disfruten por esa circunstancia del fruto de sus creaciones, como los vapores, los ferrocarriles, el teléfono, la electricidad, los automóviles y los aviones. Pero para que eso enraice verdaderamente en nuestro país, la libertad tiene que estar sostenida en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprenderla en las escuelas, tenemos que practicarla en nuestra vida familiar, tenemos que reconocernos, como señala el profesor Alberto Villegas Lins, y respetarnos como prójimos. Y en esas circunstancias, la libertad y la prosperidad no caerán sobre tierras áridas, como semillas en tierras áridas, sino más bien enraizarán y se desarrollarán fructífera y positivamente. Muchas gracias.